a empezar a haber asaltos, va a empezar a haber violencia y la violencia cría más violencia, entonces estaríamos en una crisis total, ¿sale? Entonces, por eso mi recomendación es que si tienen oportunidad de alguna manera ahorrar, lo hagan en dólares, que es una moneda un poquito más estable que el peso, y que en caso de que le pegue al peso, en caso de una devaluación, pues nosotros podríamos tener eventualmente en ese for exchange del tipo de cambio una ventaja competitiva, ¿verdad? Porque estaríamos vendiendo dólares en pesos y esa conversión nos va a generar mucha utilidad. En algún momento me parece que también les platicaba yo del Forex. Es un poco lo que se hace en el Forex, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Muy bien. Y por último, ¿cuáles fueron los mercados de los países más afectados? Bueno, los mercados Mm, y los países. Sí, ya creo. Profe, ya me voy. Órale, licenciada, que Dios me la bendiga. Estamos Gracias, nos vemos. Bueno, igual checo el video en internet. Sí, ¿Sí? Nos vemos el domingo. sale, que le vaya muy bien. Gracias. Gracias. Los mercados bueno, que se afectaron mayormente. pues a mí me salió en que fue pues la caída del mercado de valores y afectó en Europa, pues Alemania, Gran Bretaña y Francia en distinto año. Ujú, muy Y, bien. ¿Y cuáles fueron los mercados que más se afectaron? también me apareció que la industria del acero de Rusia también fue uno de los que se provocó más crisis en toda Alemania, pues. Así es. ¿Por qué el acero? Pues porque el sector al que más le pegó fue a la industria de armas. Ujú. En ese momento había mucha demanda de armas y obviamente la materia prima para las armas es el acero, por lo tanto, pues ahí está la consecuencia, ¿verdad? Además del sector de las armas, el sector primario que tiene que ver con el campo, estaba todo contaminado por sangre, por cuerpos, por dinamita, por explosivos, por basura. Aunado a eso no había quien trabajara la tierra, por ende había escasez en la comida, mucha pobreza, ciudadanos débiles, nadie podía trabajar, no había dinero, entonces pues ni para atrás ni para adelante. Por eso es que el crack del 29 pues fue uno de los detonantes pues para justo la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ujú. ¿Dudas, preguntas? No, ninguno. No, ninguna. Ok, entonces continuamos. Después de esto, eh, cuando se comienza a recuperar la España, bueno, Europa, cuando empezaba a recuperarse de la Primera Guerra Mundial, pues se da todo esto de la crisis y en años previos a la Segunda Guerra Mundial, pues solamente algunos países que se habían logrado industrializar, quiere decir que ofrecían ventajas en función de grandes bodegas, tenían infraestructura o a lo mejor gente que pudiera invertirle a los mercados, pues fueron, como les decía, los que triunfaron. Países como Gran Bretaña, como Francia, como Alemania, que fueron los que siempre tuvieron el poder adquisitivo para empezar a trabajar o a predominar todo esto del comercio. Y Alemania, además de esto, basó su desarrollo industrial en muchas áreas, pero lo principal fue en la parte de invertir en el sector armamentista y en la parte de las obras públicas. Quiere decir que empezaron a crear infraestructura para poder atrincherarse o con la intención de ofrecer a Alemania como una ciudad de negocios. ¿Para qué? Para captar los recursos. Hay algunos economistas que dicen que por ahí del 2025 México va a ser una de las 10 principales, la Ciudad de México, de las 10 principales ciudades de negocio. ¿Por qué? Porque tienen la intención, la economía o tenía la intención de la política económica de la administración pasada del presidente Peña de llevar esta proyección. Como seguramente lo recuerdan, en 2017, por primera vez en la historia, México fue campeón de exportaciones. Vendieron 62.8 billones de dólares más de lo que se importó. Quiere decir que estábamos vendiendo más. Al estar vendiendo más, pues lo que se genera es un PIB más robusto. Al crecer el PIB, pues hay mejor percepción de los inversionistas y hay mejor lana. ¿Por qué?
porque sé que si yo vivo en Estados Unidos y voy a invertir en México, como está creciendo, pues yo, si pongo 100 pesos ahorita, se van a hacer 200 en un año, ¿no? Digámoslo por poner de alguna manera. A nadie le interesa la economía estancada, es decir, no nos importa que el dinero esté guardado abajo de un colchón. A nosotros nos interesa que haya consumismo. Y para que haya consumismo necesitamos que haya, de alguna manera, que tengamos de alguna manera inversiones, además del consumismo, ¿sale? Propiamente. ¿A qué es a lo que hago referencia aquí? No es una función del gobierno la de generar empleos. Es una función del gobierno generar condiciones para que sean los empresarios los que generen empleos. ¿Por qué? Porque ahí en la industria es donde podemos encontrar mejores oportunidades de negocios. No, el gobierno no te da, como, al contrario a lo que nos han enseñado, el gobierno no te da como para poder tener a miles de mexicanos contratados, pues porque no hay dinero suficiente para poderles pagar, ¿va? Ahora bien, en ese momento del que ya platicábamos, el contexto de Rusia jugó un papel importante, ¿verdad? ¿Quién me quiere ayudar a leer? ¿Quién dijo yo? De Rusia, que aumentó su producción económica en el que me cubre. Ajá. No se me cubren unas palabras ahí la. A ver, con excepción de Rusia, que aumentó su producción económica en el marco de los planes quinquenales, los estados de Europa Oriental sufrieron un estancamiento durante la década de los 30 que agrandó los desequilibrios con el resto del continente, la dependencia del sector agrícola, más de la mitad de la población y hasta un 75% de las exportaciones que dependían de la agricultura de Yugoslavia, Bulgaria, Rumania, Polonia y Hungría. Y su escasa productividad, unido a la caída de los precios agrícolas durante la crisis de 1929 y el avance del proteccionismo, provocaron una caída en picado de las exportaciones y una drástica reducción de los ingresos que a su vez mermaron la capacidad de compra de productos industriales. Aprovechando esta debilidad, Alemania aumentó su influencia política y económica en la región, estableciendo acuerdos de clearing con los estados de Europa Oriental basados en el intercambio de productos primarios por bienes de equipos. Muy bien. ¿Alguna vez habían escuchado la palabra clearing? ¿O clearing? No, ¿No saben a qué se refiere? clearing. Bueno, estos tratados fueron muy comunes en aquel momento porque el objetivo era muy difícil poder cambiar los artículos que yo necesitaba con dinero porque había escasez de los dineros. No había una política monetaria muy clara, no existía este mismo tipo de cambio. De alguna manera, por ejemplo, Gran Bretaña tenía su libra esterlina, nosotros teníamos el euro, otros utilizaban otro tipo de moneda, en el caso de Rusia era el rublo, y entonces, además de que no tenían el mismo idioma, que tenían las mismas carencias en materia económica, alimentaria, militar y laboral, pues entonces se busca este esquema de clearing, que tiene que ver con una especie como de intercambio, como si fuera manera de trueque, ¿sale? Imagínense que, bueno, yo produzco en Alemania armas, y entonces la Gran Bretaña tenía, no sé, jitomate. ¿Sabes qué? Pues te voy a cambiar el equivalente a armas y dame el equivalente en el producto que yo requiero. Esto no es muy funcional si recordamos, nosotros que estudiamos comercio, por allá en la Mesopotamia, cuando se empieza a hacer el intercambio de las mercancías, pues así es como empezó a funcionar, ¿no? De alguna manera yo cambiaba textiles teñidos, por ejemplo, hablando de los asiáticos, textiles teñidos a cambio de animales o de semillas o de granos. Pero lo que yo valoraba mis textiles no era lo mismo que tú valorabas tu frijol. Por ejemplo, si tu economía estaba basada en el maíz y para ti
un saco de maíz implicaba tener comida todo el año, pues a lo mejor para mí un saco de maíz implicaba nada más comida para una semana. Y por eso no le daba tanta importancia como tú se lo dabas. Por eso es que el conflicto era bastante grande, ¿no? Bastante grave. No podían ponerse de acuerdo. En aquel momento el trueque, pues como lo sabemos, dejó de funcionar. Después el tipo de cambio fue el grano y eventualmente pues fuimos cambiando hasta la parte en la que lleguemos al día de hoy, que es a través del dinero, ¿no? De la impresión de billetes, del acuñamiento de moneda. Pero en el caso de esta época, de los años 20, 30 de la Unión Europea, cuando empieza a nacer como unión, pues estos acuerdos fueron los que le dieron un buen empuje o los que ofrecieron una salida práctica a las carencias económicas que se tenían. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ninguna. Ok. Ahora, el papel del gran héroe, ¿sale? Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, pues otra vez Estados Unidos, ahora en mayor intensidad, le metió lana a esos sectores. Empezó a crear ciudades completas con inversiones americanas y eso pues obviamente le dio poder. ¿Por qué? Pues porque imaginemos esto. Imagínense que hay una nueva colonia que se llama en Colima o Villa de Álvarez, Colonia La Reserva. De hecho es donde está mi casa, su casa. Y entonces, pues hay un montón de terreno, pero no hay lana para construir, dice el gobierno, yo no puedo, no hay gente que se anime a construir, y llega un empresario americano y dice, ¿sabes qué? Yo voy a construir las casas, yo las voy a vender, y la ganancia que tenga, pues obviamente va a ser para mí. El dinero que está obteniendo el empresario americano no se queda en Villa de Álvarez, no se queda en Colima. ¿Por qué? Porque lo que está pagando Colima o la persona colimense, pues está depositando una cuenta y ese dinero va a ser gastado en Estados Unidos. Eso es el poder que le daba en ese momento el ser el héroe a Estados Unidos por encima de Europa. Además, pues esto alcanza en una forma más exponencial la intensidad en Europa Central principalmente y en la parte oriental, cuando la diferencia empieza a ser muchísima. Y nada más para poner un ejemplo, en ese momento de la Segunda Guerra Mundial, o cuando termina, la actividad comercial había disminuido 50% menos que como lo fue en 1913. Es decir, estaban peor que como empezaron este tema del crecimiento europeo. ¿Sale? Y sin embargo, a diferencia de en la Primera Guerra, como ya les decía, en la Segunda Guerra Estados Unidos le metió mucho más, pero obviamente también pues Estados Unidos había ya logrado sobrevivir un poco de la crisis que había tenido en el 29 y por eso en gran parte Europa tuvo que agradecerle a Estados Unidos por haber invertido en sus ciudades, en sus centros de negocios. ¿Quién me ayuda a leer la siguiente? Yo, Aunque también impusieron sanciones a los perdedores, los tratados de paz se concentraban en el reparto de poder. Así, la Unión Soviética extendió el sistema de economía planificada y fortaleció su posición en Europa Oriental, mientras que Estados Unidos establecía un vínculo más fuerte con las economías capitalistas de Europa Occidental, que fueron las únicas beneficiadas por el Plan Marshall. Muy bien. Después del conflicto bélico, pues las cosas no se quedaron así. Obviamente había buenos y había malos. Los países buenos, de alguna manera, sancionaron a quienes habían perdido, ¿no? Digámoslo así. Y el castigo, pues fue el tema de los tratados de paz. ¿Qué quiere decir? Pues que ya en común acuerdo, los dos gobiernos deciden ya no declararse la guerra, encontraron puntos de comunión para que las cosas empezaran a avanzar de mejor manera, porque se dieron cuenta que con la violencia pues no estaban resolviendo nada y además estaban de alguna forma, pues gastando más, ¿no? Que si pudieran dar un pasito para atrás con el tema del orgullo. Y eso le da paso al Plan Marshall. ¿Alguna vez habían escuchado hablar del Plan Marshall? No. ¿No? Muy bien, pues esto es parte de lo que vamos a investigar ahorita en el corte. ¿Qué fue el Plan Marshall? Lo mismo, hay que ver cuándo empieza, quiénes son los sujetos obligados,
a quiénes aplicó, cuál fue el contexto, un poco de los antecedentes, en qué años fue, ¿sale? Lo más que podamos investigar del Plan Marshall. Otra vez, no se queden solamente con lo que investiguen en una sola página. Busquen algo que tenga que ver con el Plan Marshall, antecedentes o lo que se les ocurra que pueda funcionar para encontrar información. Abran 2, 3 links, lean 2, 3 links y cuando ustedes lo pasen a la libreta no copien lo que están viendo de los autores o de los blogs, sino hagan una descripción de lo que ustedes entendieron, para que no tengamos el problema de que ahorita que lo discutamos, pues nada más leamos lo que creemos que es, sino que realmente lo asimilemos o lo absorbamos como debe ser. ¿Sale? Está. ¿Dudas, preguntas? No. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Nada más le ponemos ahí paréntesis. Igual, mismo ejercicio. Vamos a dar tiempo. Me mandan fotos de los avances. Continuamos con esta parte de la lectura. Ahora ya nos compete a cómo es que crece la parte del comercio exterior. Cómo es que se empiezan a afianzar estas, digamos, relaciones entre entre Europa y el mundo, ¿sale? Entonces voy a proyectar una lectura. La intención es que cada uno de nosotros pueda leer un párrafo hasta que nos acabamos. Son 3 hojas nada más las que vamos a leer. Entonces todos vamos a leer un párrafo y luego lo pasamos al compañero. ¿Sí, sí queda claro? Sí. Muy bien. Entonces empiezo yo. Ok. Del crecimiento al estancamiento. Entre los años 1950 y 1970, Europa experimentó una expansión económica constante, con un aumento en el PIB de un 5,5% anual y en incremento de la renta del per cápita del 4,4% anual, duplicando la tasa de crecimiento de Estados Unidos. Por regiones, Europea Occidental creció un 7% anual, Europa Meridional o del centro un 5,6%, no, perdón, de 5 a 6%, y Europa Occidental en un 4%. ¿Qué sigue? La expansión de la economía en Europa Occidental, liderada por la RFA, Francia, Italia, Países Bajos y Austria, estuvo acompañada por profundos cambios estructurales con una importante pérdida de importancia del sector agrícola en el conjunto de la actividad económica, tanto en términos de empleo como en la generación de renta y un significativo aumento de la industria que sustituyó con creces la caída de rentas de la agricultura y el sector servicios que trajo tanto los inversionistas de capital como el exceso de mano de obra en el campo, pero sin incrementar su participación en el PIB. Muy bien, el siguiente. ¿Yo? Sí, quien guste. A ver, los principales factores que explican este crecimiento son la mayor intensidad de capital por trabajador, de forma que los países con tasas de inversión más elevadas crecieron rápidamente, Alemania, Francia, Países Bajos, mientras aquellos que tenían baja proporción de inversión tuvieron un menor crecimiento, que es Reino Unido, Bélgica, y las mejoras de productividad que también creció a consecuencia de los avances tecnológicos. Las industrias basadas en la ciencia como la química o la electrónica magistraron un espectacular crecimiento. La reestructuración de los recursos laborales hacia sectores más productivos, las mejoras sociales, educación, formación profesional, servicios sanitarios, viviendas, etcétera, y las economías de escala. Muy bien. Siguiente. En este sentido, la cooperación económica desarrollada por los países de Europa Occidental en el marco de la CECA y la CE y en menor medida de la Asociación Europea de Libre Comercio jugó un papel esencial, ya que la eliminación de barreras arancelarias potenció el comercio interno
mientras que la fuerza negociadora de los Estados miembros de la CEE, actuando en unión, permitió establecer acuerdos comerciales más ventajosos con terceros países, lo que incentivó las exportaciones a mediados de los años 60. Los países europeos occidentales ya habían conseguido un superávit por cuenta corriente de 2.500 millones de dólares, con Alemania liderando el éxito en la balanza de pagos. Muy bien, fíjense, en este momento ya, aunque Europa había sido apoyado por Estados Unidos, le había dado la vuelta, ¿sale? ¿Por qué? Porque hizo las cosas bien con su política económica. Siguiente. En países como Alemania, Países Bajos, Suiza o Suecia, el crecimiento del empleo favoreció la reducción del paro, impulsando un flujo migratorio desde Europa meridional, Portugal, Grecia y España principalmente, que benefició tanto a los receptores al frenar las tensiones en el mercado laboral y potenciar la continuidad de las inversiones, como a los emisores por la entrada de unas divisas que permitían dinamizar unas economías menos desarrolladas. El periodo de desarrollo sostenido se truncó con la crisis del petróleo, que triplicó su precio en pocos meses y gravó las tensiones inflacionistas que ya venían experimentando la economía europea occidental desde finales de la década de los 60. Entre las principales consecuencias de la crisis encontramos el aumento del desempleo, los déficits presupuestarios y la desindustrialización durante las dos últimas décadas del siglo XX. La economía europea ha ido fortaleciendo las actividades terciarias en detrimento de la industria como resultado del aumento de la demanda de servicios públicos, educación, sanidad, etc. y privados, turismo, ocio, banca, seguros, etc., que afectó con especial intensidad al Reino Unido. Okay. En cuanto a los países de Europa Oriental, los avances se produjeron en un marco político y económico completamente diferente, basando el desarrollo en un estricto control estatal de los medios de producción, en la planificación centralizada de la economía, en la transformación de la estructura social y en la industrialización en el sector agrícola. La tierra fue expropiada y repartida entre la población, organizando la producción en grandes unidades cooperativas, mientras que la industria fue nacionalizada y se priorizó la inversión en la rama de bienes duraderos, química, metales, construcción. ¿El licenciado Luis Juan o quién seguía? Sí. ¿Sí, otra vez yo? Ok. Sí. La planificación priorizadora provocó grandes diferencias sectoriales en las tasas de crecimiento, de forma que la agricultura apenas registró un avance del 3% anual entre 1950 y 1970, mientras que las industrias creció a un ritmo cercano al 20% y recibió más de la mitad de las inversiones estatales. La agricultura pasó a generar menos del 25% de renta nacional en países tradicionalmente agrícolas como Bulgaria, Polonia y Rumania, descendiendo por debajo del 15% en la RDA y Checoslovaquia, mientras que la industria incrementó su participación hasta el 35% del PIB en Hungría y en Polonia, hasta el 45% en Checoslovaquia y hasta 51%. La RDA ¿qué es la RDA, profe? No tengo idea, pero debe ser alguno de las uniones. Lo que pasa es que en ese momento, después de la guerra, cada quien empezó a hacer como sus grupos. Entonces puede ser, no sé, como la Unión Soviética, pero de ahí de esa región de Checoslovaquia y Polonia. Ah, ok. Ok. Pese a la modernización y dinamización de la economía, a la formación de una base industrial sólida y a la significativa mejora del nivel de vida, las elevadas tasas de crecimiento no mejoraron la renta de la población de Europa Oriental en la misma medida
que en el bloque occidental. La limitada oferta de bienes de consumo provocó una escasa variedad y una baja calidad de bienes y servicios disponibles, animando a las actividades del mercado negro. Ok. Con el tiempo, el crecimiento económico de Europa Oriental fue reduciéndose debido principalmente a que los gobiernos preferían el uso extensivo de recursos naturales, trabajo y capital, olvidando la productividad y la eficiencia en la utilización de estos factores de producción. Pese a las reformas acometidas por los planificadores, descentralización, incentivos al progreso tecnológico, cooperación entre los estados de Europa Oriental a través del Comecon, el despilfarro de los recursos se mantuvo en las décadas posteriores, intensificando el enfriamiento de las economías del bloque socialista y agravando los problemas de abastecimiento que ya se habían manifestado en la época del crecimiento. Ok. Hasta aquí vamos a ver este asunto. Aquí vamos a discutir. En algún momento ustedes habían escuchado hablar del librecambismo. Seguramente lo vieron en alguna de los blogs que estuvieron analizando. ¿Sí o no? No, esa palabra yo no la vi. ¿Librecambismo no? No. Ok. El librecambismo es un fenómeno que tiene que ver con respetamos la soberanía de cada país y entonces cada quien puede hacer negocios con quien quiera. Antes de que se viniera esta parte de eliminar las barreras de libre comercio, de los bloques comerciales, antes de todo este crecimiento económico que se ha visto incrementado de alguna manera en los últimos años. De ahí, del librecambismo, nace de alguna manera el libre comercio. ¿Sale? Lo próximo que pasó fue la conferencia de Bretton Woods. ¿Ustedes saben qué fue lo que pasó en Bretton Woods? ¿Saben qué fue Bretton Woods? Sí, no, ¿por qué? Sí lo había visto, pero no recuerdo este. Ok, además del plan Marshall, que ya nos íbamos a poner a investigar, también vamos a investigar qué fue el Bretton Woods, cómo funcionó, qué países lo firmaron, de qué se trataba, cuáles fueron los acuerdos alcanzados, lo más que podamos encontrar sobre Bretton Woods. ¿Sale? Y eso nos va a servir para la próxima clase. El plan Marshall, el Bretton Woods y el GATT. ¿Recuerdan qué es el GATT? El GATT. El GATT es lo que tengo los acuerdos anteriores, ¿no? Antes de los acuerdos internacionales, ¿no? Ajá, vamos a ver después del Bretton Woods que lo siguiente que pasó en materia de comercio exterior pues fue el GATT, el General Agreement of Tariff and Trades, el Acuerdo General sobre Tratados y Aranceles. Ese Acuerdo General sobre Tratados y Aranceles fue muy importante porque de ahí es de donde empieza, por ejemplo, a nacer la fracción arancelaria. De ahí es de donde viene la denominación de origen, el marcado de origen, y de ahí se empiezan a establecer muchas reglas. Entonces, para la próxima clase, ¿qué fue el plan Marshall? Bueno, de hecho, a lo mejor alcanzamos ahorita. Va a ser la 1 apenas. ¿Salimos a las 2 o a las 3? A las 2. Ok. Entonces, nos vamos a corte y regresamos a platicar sobre esos temas. Plan Marshall, ¿qué fue? ¿Quién lo firmó? ¿En qué momento se firmó? ¿Cuál fue el contexto? Hay que tratar de investigar lo más que sepamos sobre el plan Marshall. Bretton Woods, lo mismo. ¿Qué fue? ¿Cuándo se firmó? ¿Por qué se firmó? ¿Cuáles fueron los acuerdos? Lo máximo que podamos hacer sobre la investigación. Y aquí hay un tip que les voy a hacer, o que les voy a dar, como se los dije hace ratito. Si ustedes están leyendo y hay algo que no comprenden, hay que poner pausa a eso que estamos haciendo, ir a ver de qué se trata eso que no comprendemos y regresamos con una panorama más amplio de lo que estamos buscando. Después del Bretton Woods, vamos a investigar sobre el GATT, lo mismo. ¿Sale? Ok. Que son a nivel internacional, bueno, el plan Marshall no, pero Bretton Woods y el GATT sí son parte de lo que conocemos, o son los primeros pilares de lo que conocemos como comercio internacional o comercio exterior. ¿Dudas, preguntas, licenciadas, licenciados? Ninguna.
Ok, misma mecánica. No, todo Investigamos, fotos, me las comparten como evidencia y en cuanto terminen la mayoría, nos volvemos aquí a la mesa de análisis. Ok. Ok. ¿Sale? Sí, está bien. Muchas gracias. Dale.